Hola amigos, este es un vídeo que estamos haciendo de adendum de una entrevista que hemos hecho hace unos minutos a José de Detrás de lo Aparente. Hemos venido un pequeño grupito de amigos donde primero a José se le han quedado muchas cosas por decir, porque evidentemente hasta Dios perdona, pero el tiempo no, y teníamos una horita solamente, y pues ahora podríamos extendernos un poquito en esas preguntas que la gente tenga y las que a mí no me ha dado tiempo de hacerte. Así que, no sé, quizá, la pregunta, a ver, se me ocurre, pues... Bueno, quería preguntaros un poco sobre planes futuros vosotros. ¿Qué vais a hacer en el futuro? ¿Qué tenéis previsto? Porque Bien. Lleváis 8 años, dame un poco balance. En esos 8 años, ¿habéis tenido algún logro significativo? ¿Alguna o qué dimensión habéis tenido? ¿Dónde habéis llegado? ¿Es donde queríais? O no sé, coméntanos. Bien, mira, nuestro propósito y objetivo hubiera sido que en su momento la consciencia hubiera alcanzado ese 33% para que se hubiera producido ese efecto del centésimo mono y la situación se hubiera revertido y ese escenario 1 que habla el blog, que es el que vamos a vivir ahora en los años venideros, no se diera. Nos esperan años complicados. Para esto hemos sacado la última película, que es El Gran Evento, donde realmente pues, nos encontramos en una incertidumbre no solo en lo político, sino estoy hablando en el campo de la espiritualidad, estoy hablando... La palabra espiritualidad no es que le tenga mucho... Prefiero hablar en el campo de la consciencia, ¿no? Y de la inconsciencia, ¿no? Entonces nos esperan unos años bastante complejos. Fíjate que las agendas están cada vez más... Me refiero a las agendas mundiales, ¿no? Cada vez más complicadas. Un actor que ha sido hegemónico y ha mantenido digamos, el estatus y el estandarte de ser digamos, el imperio del mundo, que es el imperio americano, lo norteamericano, está en declive, está en decadencia, y emergen otros países como puede ser China y Rusia, que van a ser los actores principales en el devenir de los años posteriores. Todo tiene un coste, toda acción, ¿no? O sea, al final todo está en movimiento y este tipo de acciones lo que generan son un coste. Y lamentablemente quiero decirte que ese escenario 1 lo que avecina son situaciones que no son las más agradables, sobre todo para lo que es la humanidad que ahora mismo conocemos. Hay una gran parte que, como te decía en la entrevista, subyace en la inconsciencia, realmente no se entera muy bien de qué es lo que está pasando. Piensa que, bueno, como los sucesos que pasan en el mundo nos pillan lejos, aquí nunca va a pasar. Pero la consciencia, o cuando uno es consciente, realmente no puede admitir, por ejemplo, que gente muera por que países determinados tengan una serie de riquezas y hayan otros que quieran apoderarse y apropiarse de ellas, sencillamente no por mejorar la calidad de vida, sino por la ambición de ganar más, de ser más y a costa de los más desfavorecidos. Te decía qué es lo que no hemos podido lograr. Esa quizás sea una de las frustraciones que intentamos que no sucediera. Esperábamos, pues bueno, que ese inconsciente se revirtiera y predominara lo que se llama la ecuación de probabilidad frente a la de improbabilidad, que la de improbabilidad es la que da las acciones del inconsciente colectivo y que generan este escenario 1 que tenemos aquí. Y bueno, quiero decirte que eso como gran frustración. Como grandes aciertos y grandes atinos, la verdad, pues bueno, se puede decir que un poco estos 10 millones de visitas que hemos tenido en el blog son importantes. De hecho, curiosamente, hasta incluso desde Rusia hay días donde hemos tenido hasta picos de... Bueno, hemos llegado a tener hasta 22.000 entradas en un día en el blog, ¿no? O sea, algo totalmente inusitado, ¿no? Entonces, hemos creado, ya te digo, en estos 8 años hemos ido formando un poco de grupo, ¿no? Que es lo que forma nuestro funcionamiento que me preguntabas, ¿no? Nosotros funcionamos con una jerarquía esférica que es de alguna manera hiperbórea, ¿no? La jerarquía esférica lo que habla es, como te diría, estamos organizados como capa de cebolla, ¿no? Hay un núcleo importante y central, luego hay una capa que protege a ese núcleo, luego otra capa que protege a la capa que protege al núcleo y así sucesivamente, ¿no? Como una capa de cebolla, ¿no? Entonces nosotros tenemos el blog, que es el que marca el crecimiento de lo que tenemos que ir marcando, sobre todo, más que a nosotros, a Morfeo como en este momento como responsabilidad que lleva de proyecto, ¿no?
Entonces, hemos ido creciendo, como te decía, en base a proyectos que se han ido suscitando. Por ejemplo, tenemos ahora mismo 3 programas de radio, 2 ya terminaron su propósito y su intención, que era Radio Pego y, como te dije antes, y Radio Sur en Argentina. Ahora tenéis aquí con Xavi en Barcelona, tenéis un programa también de radio. ¿Cómo se llama el programa? Res és el que sembla. Es que Res es al que sembla, en catalán, ¿no? En catalán. ¿Pero lo hacéis en catalán o en castellano? En bilingüe. Bilingüe. Gran parte es en catalán, pero también en castellano. Correcto. Luego también, mira, las temporadas de televisión que hemos hecho y están en el canal de YouTube, estas 8 temporadas han sido entre las 8 temporadas estamos dando unos 150 programas que incluso algunos duran hasta 2 horas largas, porque hay distintas secciones. Han trabajado con nosotros pues colaboradores que no tienen la pertenencia de ser de DLA, pero sí la gratitud de colaborar y la simpatía, como puede ser David Topí o Jaime Garrido, Jaigar, que también está en otras televisiones digamos, un salto del sistema. Y estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en VK, estamos en Twitter. ¿No recibís censura de las redes por hablar de Sí, bueno, Facebook a 2x3 nos está censurando, nos tira no sé cuántos días, pero vamos, por a lo mejor una fotografía, una denuncia, lo que sea, siempre buscan dónde darnos para... Sí, que a lo mejor la has cogido y de tractores de y de bunkers tenemos por doquier, ¿no? O sea que en eso no nos podemos quejar porque estamos servidos, ¿no? Luego, lo que es importante, las películas que hemos hecho, también esos documentales, ya te digo, a coste cero, y que nos ha permitido crecer, ¿no? en ese campo, ¿no? De lo que es transmitir con la visión y con la imagen y con el audio, con las voces, guiones que hemos preparado en base a lo que es Detrás de lo Aparente. Hay una cosa que quería decir: Detrás de lo Aparente no somos un proyecto y un blog a la usanza. Quiero decir, esto no somos ni mejores ni peores que otros blogs que transmiten información, que cogen de aquí y de allá y hacen un programa. Nosotros, ya te digo, es información de primera mano la que te comentaba que manejábamos. Por eso Morfeo de hace hasta 40 años de formación con el tema de la Orden Rosacruz. Ha estado en Hendel, que Hendel, por ejemplo, es otro grupo, pero de talante y de corte totalmente cabalista, ¿no? Entonces, luego ha estado también en CIFE. O sea, es alguien que está muy formado en todo este tipo de materias, y llega un momento en que lo que hace es volcar esa información, así como, por ejemplo, las órdenes iniciáticas. Decide alguien cuando un iniciado está capacitado para dar un grado más. Aquí realmente no es así. Aquí se va entregando la información, y la magia que tiene la información es que dentro de cada palabra, cuando empiezas a expandir tu esfera de conciencia, empiezas a descubrir que hay un mundo detrás de esa palabra. Y me ha pasado, preparándome esta misma entrevista, que he leído artículos del principio que me han pasado cosas desapercibidas y estaban ahí desde el principio, pero no me daba cuenta en el principio porque, digamos, que la amplitud de mi esfera, digamos, no era lo suficiente. Y hay que decir que el universo se adapta a la esfera de conciencia de cada uno. Esto es un tema profundo, pero es importante dejar este matiz, ¿no? Entonces no somos un blog de refritos, no somos un blog de opinión, aunque podemos serlo, pero no es nuestro talante. Nosotros transmitimos una información que quien la recibe la tiene que transformar en conocimiento. Quiero decir, en un pendrive yo puedo llevar un repertorio, por ejemplo, de física de Einstein, y ahí está el conocimiento de Einstein, pero no el mío. Es información para mí que yo, como pueda, tengo que transformarla en conocimiento, ¿no? Y esa información transformada en conocimiento, cuando tú lo llevas a la práctica, es cuando lo conviertes en el acto. Y ahí entramos ya en una triada energética y en una alquimia que es pensamiento más palabra más acto, ¿no? Es decir, fíjate que los zen, los monjes hablaban hablan poco, utilizan mucho las metáforas, principalmente para no confirmar nada, porque a veces cuando tienes un referente crees lo que dice el referente porque lo sigues, ¿no? Entonces lo importante es dejar semillitas para que cada uno vaya buscando, haciéndose preguntas y vaya encontrando. Cuando encuentras, logras no logras a veces, en principio, una convicción, pero esa convicción no es al 100%. Y cuando es al 100% logras una certeza, y eso en el individuo forma uno de los pilares con los que, digamos, va a ir
operando a lo largo de su existencia hasta el momento de partir, ¿no? Tenemos muchas cosas aparte de esto. Tenemos, por ejemplo, libros. Tenemos Morfeo, ha escrito 4. Hay uno también que he escrito yo, que se llama Encarnar en la ilusión. Otro que ha escrito otro de los lectores, que es Ángel Hidalgo. Las 3 radios que te he comentado. Dimos en 3 años, 56 ponencias por todo el mundo, o sea, en salas de este estilo, o por ejemplo en ayuntamientos que ceden determinados locales, o como te diría, o aforos para poder recibir. Bueno, pues ahí hemos convocado, pues no sé, te hablo de México, España, Argentina, Colombia, no sé, en distintos países, sobre todo Sudamérica, que es donde más, por el tema de la lengua, donde más se nos sigue, ¿no? También hemos hecho ponencias, aparte de las ponencias, hemos trabajado lo que son webinarios por internet, hemos hecho varios programas de radio que hemos también, bueno, de radio, programas de entrevista que están grabados en iVoox, caso de la cinta de Moebius, Nuestras Voces, o La Otra Historia, o Contacto ET, donde personalmente he tenido la gran suerte de entrevistar a personas, como tú las llamas, especiales, pero son personas diferentes, ¿no? Más que especiales, porque realmente quien ha vivido una experiencia de contacto con los de fuera, realmente han sido bastante crueles sus propios semejantes, porque realmente no los entienden o no las entienden, y realmente llevar esto tan magnífico y no poderlo contar y que te crean, realmente no deja de ser un sufrimiento, ¿no? Sí. Y ahora estamos en una fase, ya te digo, aparte del CIO, que hemos estado con Luz Mari en 4 de los congresos, estamos ahora en la etapa de unir, ¿no? Y es llegar a que DDLA llegue a programas como el tuyo, Miguel, como puede ser, ya te he dicho antes, el de Nostra, como puede ser una televisión autonómica que nos entrevistó en Alcira recientemente, donde realmente queremos, digamos, que unificar, ¿no? Donde identificarnos, donde enlazar, estrechar lazos, ¿no? Aunque realmente tu pasión, tu dedicación, tu profesión sea el entorno mediático, no dejamos de estar unidos, tú porque mueves grandes masas y nosotros porque tenemos mucha información que podemos compartir y podemos dar, ¿no? Eso es un proyecto de unificación, y esa es la fase que ahora es en la que entramos. Vale. No, te quería decir que, bueno, que yo soy básicamente un altavoz. No pretendo ser ni autor ni especialista, ¿no? de las cosas, pero es verdad que tanto oír a unos y a otros, uno tiene ya un conocimiento, digamos, global de todo, ¿no? Han sido 20 y tantos congresos, a 20 ponentes cada congreso, cada uno a ver quién la cuenta más gorda, claro. Pues al final dices, wow, pero ¿qué es esto? ¿No? Claro. Y es no más, ¿no? Ni pretensión. Bueno, no sé, como sé que hay cosas porque quizá lo de la cámara intimida un poquito, yo veo que muchas preguntas no están por la labor de hacer, me parece, sí. Quizá aprovecha para comentar algunos aspectos que se me han quedado. Yo me he quedado con las ganas de hablar más del asunto extraterrestre, porque sé que es un tema que vosotros lo veis. Podemos hablar de lo que queráis. O la pregunta sí. Sería, ¿grises o demonios? ¿Pleiadianos o vírgenes que se aparecen? ¿Por dónde vas? Mira, primero hay que partir que estamos en un momento donde información que antes no se conocía, por ejemplo, el tema de los platillos volantes, empieza a conocerse, yo creo que en los 70 o algo así, aunque recientemente aquí en España, Próspera Muñoz, la pude entrevistar en Contacto ET, y te hablo del año 1947, donde ella tiene esa primera toma de contacto, y ella y su hermana son abducidas e invitadas a una nave, correcto. O sea, te hablo de algo tan temprano como eso, ¿no? Y sí que es cierto que hay muchísima fascinación que mueve el tema OVNI y en torno a OVNI, porque hay mucha gente deseando, quiero decirte, estar en la apatía del burgués para que realmente no se sabe muy bien que alguien venga a salvarnos. No sé a mí de qué me tienen que salvar. O sea, yo no he hecho nada, o sea, vengo aquí a hacer un trabajo, como te decía, tengo un propósito, tengo una plantilla existencial, cuando la termine me iré. Pero eso me pasa a mí y nos pasa a todos. Entre medias están los demonios, que ahora mismo, pues bueno, nos toca bailar con la más fea, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero es una manera un poco... Pero siempre han estado aquí, desde el principio de la humanidad, ¿no? No, cuando inicialmente, cuando se nos entrega ya con lo que hablábamos antes un poco de este reservorio que es el planeta, en principio es un trabajo que se le da a Wotan. Wotan es una raza, es una, llámalo una figura representativa de una raza superior
donde digamos que recibe el encargo de crear ese reservorio. Ya fíjate que te estoy hablando de, ¿cómo te diría?, conciencias y civilizaciones muchísimo más avanzadas de lo que somos nosotros. Entonces, en esta primera línea de conocimiento se genera el Troodon. Después del Troodon hay un segundo cambio. Bueno, allí viene la entrada de los Anunnaki. Entiende que ese Troodon, como especie representativa, tiene la capacidad de albergar consciencia. Es decir, de albergar consciencia, recuerda que es un poco saber quién eres, no desde el punto de vista humano, que ya lo sabemos y es archiconocido, sino de cristalizar ese ser, ¿no? Es el que nos une y formamos esa dualidad, ¿no? Entonces, en esa primera línea de conocimiento, que es la hiperbórea, es la que se maneja hasta que realmente entra en la segunda línea de conocimiento, que viene de la mano de Moisés, y es lo que supuestamente le entrega ese Jehová Yahvé, supuestamente en el monte Sinaí, que no es ahí, pero realmente lo que le da es el funcionamiento de la Cábala, como la realidad subjetiva, es decir, el mundo que tenemos, en el que vivimos, cómo se proyecta para obtenerlo, ¿no? Es decir, que lo que trata es de desbancar todo lo que es hiperbóreo para ser una línea, digamos que imperante y triunfante, ¿no? Los aborígenes, los chamanes, todos ellos, estas antiguas tribus que pensamos que son incivilizadas, todo lo contrario, tenían un respeto como hiperbóreos por la vida, por la naturaleza, tremendamente exquisito. No hay, por ejemplo, un indio del antiguo Estados Unidos donde para beber le pidiera casi permiso, ¿no? Pidiera perdón al río por beber el agua que iba a necesitar, o al animal que tenía que matar porque necesitaba comer, ¿no? O sea, había un respeto por la naturaleza, ¿no? Y esto realmente es lo que realmente se cambia, ¿no? Porque hay otra versión ya distinta con esta segunda línea de conocimiento que trata de barrer la anterior. Entre medias vienen los Anunnaki, se crea el Lulu y ese Manu generan el humano, o sea, es nuestro primer híbrido, y a partir de ahí vienen otro tipo de, ¿cómo te diría?, de especies de fuera. Vienen también manipulaciones de los nórdicos. De los nórdicos no me refiero a los suecos y a los noruegos, me refiero a la raza nórdica que viene de fuera, peladiano. Manipulan al Lulu. También intervienen los grises, o sea, es decir, ellos van probando distintas genéticas. Entonces, al final lo que tratan es de encontrar una especie que sea representativa y autóctona, creada aquí en la Tierra y de la Tierra. No especies, como te digo, reservorio, traídas desde otros, como te diría, universos, galaxias, cosmos, como quieres llamarlo. ¿Crees que los cetáceos, por ejemplo, han nacido aquí o los han traído? Cetáceos, felinos. Yo tengo entendido que sí. De hecho, los antiguos egipcios, por ejemplo, tenían adoración por los gatos porque lo consideraban, si no me equivoco, un animal sagrado. Piensa que los gatos tienen también la capacidad de discernir dónde se encuentran, digamos, las energías más negativas, y es ahí donde tienden a parar. He oído de los cetáceos que también son especies de fuera. Los delfines, piensa, por ejemplo, que tienen también, esto te lo está diciendo también los propios biólogos, ¿no? Que también tienen esa aproximación, esa capacidad, ¿no? Entonces, nos encontramos en este momento de la historia donde realmente el ser humano puede dejar de ser la especie representativa del planeta y perder la posibilidad de albergar consciencia. Y esa consciencia sea entregada a otra especie que sea capaz de, como te diría, de aprovecharla y colaborar en lo que es el crecimiento y la expansión de la propia creación. O sea, aquí no, como te diría, nosotros, como seres humanos, podríamos ser las células que circulan por el cuerpo, y realmente sabes que cada segundo te llega te llega una señal de oxígeno, pero realmente tú estás funcionando en un cuerpo, pero ignoras que tienes un corazón, que ese corazón tiene una función, y que como máquina, al final puedes crear todo lo que conocemos y te puedes, desplazar en coche de Valencia a Barcelona, y una célula de mi cuerpo no sabe realmente lo que es un coche y que es desplazarse de Valencia a Barcelona. Por eso te digo, si tú esto lo extrapolas a ese cosmos, realmente esa gran maquinaria, ¿cuál es el propósito que tiene? No lo sé. Yo sé que estoy aquí y hago esto porque me place, o sea, no lo hago porque tengo primero una razón de pertenencia, que es a mi grupo, detrás de lo aparente, a mi gente. Ahora mismo soy representante, y no es una cosa que, la verdad, que ser en este momento, a veces lo comentaba también con uno de los compañeros, ¿no? Que a veces ser, ¿cómo te diría? Ser ese
esa figura a la que otros siguen, ese referente, no es agradable porque cuando tú fallas realmente decepcionas y el camino de esos que decepcionas y empiezan realmente puede verse frustrado. Entonces es una responsabilidad que, por ejemplo, Morfeo, que es el referente de muchos, desea, quiere, a mí me pasa lo mismo, pero no tengo más remedio que pasar por ahí. Llega un momento en que cada uno tiene que ser referente de sí mismo. Entonces aquí podemos entrar y me preguntarás si somos una secta. Yo qué sé, vamos a ver. Somos una secta. ¿Qué es secta? ¿Los que siguen a un líder? Bueno, pues si lo quieres llamar así, pues sí, somos una secta. Pero cuidado, somos una secta que no somos menos agresiva que las religiones, somos una secta menos agresiva que lo que puede ser un partido político, porque piensa que nosotros, quien quiere entrar en DDLA, no tiene que hacer nada. Entra en el blog, puede leer, tiene acceso a toda la información, la puede descargar, puede hacer lo que quiera. Si fueras una secta, ni tendrías la entrada libremente, sino por petición, claro, ni tendríais la salida libremente. Claro, lo cual, ni pedimos en todo dinero. caso la séptima, la sexta no, la séptima. La séptima. Claro, nosotros, fíjate, no pedimos ni afiliación, ni datos de la persona. El que quiere comentar será, mi nick es mayo del 68. ¿Y qué? Ay, te iba a preguntar por eso antes también. El mes y el año en que nací tuve que comentar y digo, ¿cómo me llamo? Me vino, mayo del 68. Vale, es que digo, esto tendrá que ver con la revolución. Bueno, sí, al final todo parece que tiene que ver con todo. Claro. Por lo que decías al principio de esa pregunta, ¿no? Del Big Bang y todo esto. Sí. Todo tiene que ver con todo y nada sucede porque sí. Y no estamos aquí tú y yo porque hayas tirado al azar una moneda al aire, ¿no? Entonces, bueno, te vengo a decir que si eso no somos una secta, ni mucho menos, el que quiere entrar cuando quiere entra y cuando quiere se va. O sea, aquí no retenemos a nadie. Pues en ese sentido, que cada cual lo interprete como quiera. A partir de ahí ya te digo... según críticos, yo ya debo haber montado unas 15 o 20 sectas. Sí, Ciencia y Espíritu era una secta también. Digo, sí, la séptima también. Sí, pero es que estamos en esos momentos donde realmente esta información, ahora es el momento de sacarla. Por eso está saliendo... Otros años atrás probablemente no habríamos podido hacer nada. Pero ahora mismo interesa porque, a ver, realmente la creación, incluso el sionismo y realmente los demonios, saben que, como te diría, por ley no pueden ignorar, o sea, no pueden permitir, no dejar que esta información salga. Mira, si tú coges la Biblia como un texto referente, verás que está llena de contradicciones. Por ejemplo, entre 4 apóstoles que escriben entre los 4 evangelios, ninguno de los apóstoles se pone de acuerdo en la edad en que nació Jesucristo. Pero es que tampoco se ponen de acuerdo en el momento de bajarlo de la cruz o en el momento que estaban en el, ¿cómo se dice? En la tumba, ¿cómo se llama? En la cripta de José de Arimatea. Ninguno se pone de acuerdo quién estaba, si estaba María cerca, estaba lejos, o sea, cada uno da una versión distinta. O sea, ¿por qué sucede eso? Pues realmente porque a veces te dejan la información para el que quiera ver que vea y el que quiera escuchar que oiga. Mira, hay una frase demoledora, que creo que es Juan 8:22, que si la lee un católico, de verdad se tenía que ir espantado de la iglesia. Porque es que José Jesucristo es muy claro en lo que dice. O sea, que ahí te dice que el Dios que vosotros tenéis, o sea, invito, porque de memoria no lo recuerdo, sí que recuerdo el artículo, pero lo que dice, leerlo, invito a cualquiera que lo haga, y se llevará, ya te digo, mi madre, por ejemplo, que bueno, por tradición es católica, cuando se lo leí, mi madre no lo había oído, y pues viene a decir, me pones en un brete, porque no lo tengo apuntado y me ha salido, pero viene a hablar de que el Dios que adoráis, o sea, que no es no es el Dios real. No es el Dios real, o sea, que es una... Vamos a ver, es que tú coges el Antiguo Testamento y Jehová Yahvé es un Dios sanguinario, es un Dios celoso, es un Dios que solamente quiere alabanzas, exige sacrificios. Le exige sacrificios, claro, entonces... Baphomet, ¿no? Correcto. Digamos, Baphomet es una energía. Cuando empezamos a hablar de energías, ya te digo, lo solemos representar, es que todo al final es energía, lo que te decía antes, que o es conciencia o es energía. Lo leí en algún artículo, conocido en la Tierra como Baphomet. Como Baphomet, correcto. Pero ya te digo, es una energía que se asocia a lo que son los estados de las bajas pasiones. Por eso, por ejemplo, todo lo que es Israel, el judaísmo, al final el cristianismo es una derivación del judaísmo, al igual que el propio Islam. O sea, las tres emanan de la misma cepa. Sí, ¿no? Allah es
Yahvé. Alá es Yahvé también, ¿no? Entonces, realmente ellos se bajan en el sufrimiento. Cuando entras en una iglesia, pues, te ves ahí a un Cristo crucificado, vamos, vencido realmente. O sea, realmente es esa simbología lo que representa es que el que viene a representar a un logos y al demiurgo de toda una octava de creación en forma de hombre, está vencido por ese Dios, ¿no? Que es no, hay más cosas Jehová Yahvé, ¿no? que a mí me chirrían, yo lo siento, pero ya a mí me chirrían. O sea, el hecho de cuántas cosas hizo buenas Jesús, y lo que se representa allí cada vez que se hace misa es ese Cristo volver a matarle. Claro. Pero es que además te comes su cuerpo y te bebes su sangre. Y además todo de espaldas al altar. Claro. ¿A quién le están adorando con toda su buena fe todos los católicos? Yo siento decirlo, es que es un rito. Están llegando a un ritual, precisamente además, fíjate que como ritual, hayan feligreses o no hayan feligreses, el día que se tiene que hacer la misa se celebra, con gente o sin gente. El cura llega y la hace. Interesante también. O sea, eso hay que ver por qué. Hay que ver también por qué, por ejemplo, las iglesias tienen esa cúpula, la cúpula es la copa invertida, o sea, es esa canalización de energías que se generan. O sea, te digo, tú cuando entras en una iglesia, que me disculpen los que no es por meterme con quien no debo, estoy hablando de una serie de hechos y estoy hablando de una manera de pensar. Pero cuando tú entras y ves esa imagen, lo que te está diciendo, mira lo que él hizo por ti y a ver qué haces tú por él, pero a través de nosotros, como bien decías antes. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿qué te están invitando? Las bajas pasiones, las bajas frecuencias, la baja energía y que admitas el sufrimiento. Entonces, estas energías, como bien comentabas, de Baphomet, se nutren de esas bajas energías y por eso lo que tenemos, los países de Occidente, estamos dominados por la cábala. Fíjate un telediario. El Si es que 666, ¿no? La frecuencia 666 esa, ¿no? sí, ese es el número que le llaman, ¿no? Yo, y la verdad, bueno, yo mi numerología tampoco es muy fuerte, ¿no? Pero sí que te digo que lo que sí que se atina ahí es un poco a buscar que cada uno genere las bajas frecuencias, las bajas pasiones, que realmente seas un poco obediente, que te digan lo que tienes que hacer y no te salgas mucho más allá, porque realmente eres eres la oveja. José, una cosa que has comentado antes, que me he quedado, bueno, lo has dicho varias veces, o bien, digamos, seguían la línea, al principio, en los orígenes, o bien seguían la línea de la cábala, o bien seguían la línea de la... sí, la línea hiperbórea. Hiperbórea. Bien, explícame eso. Que sí, no... en el comienzo de lo que es la Tierra, la creación, la vida consciente, ya te he hablado del Lulu, cómo se produce, bueno, al final es el Lulu más el Manu, crean el Lumanu, ¿no? el Lumano, ¿no? Poco a poco el humano, quiero decirte, va siendo perfeccionado con los nórdicos, con los grises, que digamos que la genética de cada uno la van metiendo en nosotros. De hecho, si tú miras el proceso nuestro, desde que eres un embrión, desde el momento de la concepción, pasas de ser una vida microscópica, pasas a ser... tienes vida de reptiliana, van pasando los meses, vas tomando tu forma, anfibia, van pasando los meses, y tú vas pasando en esos 9 meses, el embrión va pasando por todas las etapas que nuestra especie ha ido pasando y evolucionando hasta llegar a lo que somos nosotros. Esa evolución de la que hablamos no tiene que ver nada con el darwinismo, porque precisamente en la teoría de Darwin, ese eslabón que le falta es precisamente la creación. Es el creacionismo. Entonces, esa disputa y esa dualidad que hay entre religión, o sea, entre creación y evolución, realmente no forma más que una dualidad de algo para que entre ellos estén, digamos, continuamente generando una energía que genera una serie de movimientos, ¿no? Entonces, ahí lo que falla precisamente en el evolucionismo es precisamente el creacionismo, que es lo que realmente no quieren admitir. Claro, evidentemente, si se admitiera la vida extraterrestre, la religión se vería en un problema, porque tendría que admitir lo que lleva rechazando toda su historia, ¿no? Entonces es un problema que, claro, dejarías desolada a muchísima gente que sigue con fervor sus creencias religiosas, ¿no? Entonces a veces esto hay que hacerlo pues de una manera pues muy tal, dejando que salga la información, las nuevas generaciones van un poco desprendiéndose de antiguos dogmas, etcétera, ¿no? Entonces eso es un poco el tema que nos mueve. Y al final, ya te digo, cuando toda esa manipulación genética llega a dar con nosotros, pues digamos que se nos entrega esa
esa línea de conocimiento que ya está y es la que hemos venido manejando, viene a ser desbancada por la Cábala, que es un poco, ya te digo, la entrada de Yahvé Jehová, que también tiene, de alguna manera, él también es un manipulador de nuestra genética, y él, digamos que hay como entre Wotan y la energía de Wotan, la primitiva, y la de Baphomet, como decía él, lo que hay es una disputa por la propiedad del ser humano, es decir, lo hiciste tú, o sea, a mí me mandan un encargo y yo creo esto, pero yo lo mejoré y lo modifiqué, pero sí, pero ¿quién tiene la patente? Entonces, esa es la disputa que hay, y las energías que, aunque parezca absurdo y el mundo las decisiones se diriman por intereses económicos, no tienen, o sea, siempre hay un trasfondo, y quien dirige a todos esos que manejan todos esos temas económicos son precisamente otras entidades que son las que se dedican un poco a versar en torno a estas dos energías. Hay una tercera línea de conocimiento, que es la línea de conocimiento del dragón, que es la que se entrega a Oriente, pero se entrega como línea de conocimiento, por eso verás que la filosofía se entrega a Oriente y la religión se entrega a Occidente. De hecho, por ejemplo, los países como China, Corea han sido muy preservados a la hora de abrir sus puertas a los occidentales, porque saben precisamente cuál es el dominio de la Cábala a través de sus instituciones, por ejemplo, en China lo consiguieron, por ejemplo, Mao Zedong, Stalin, Lenin, eran masones, ¿no? Con esto, a ver, mis respetos a la masonería, pero realmente sí que hay que decir que todo este tipo de líderes han estado afectados o imbuidos por este tipo de asociaciones o de grupos que no dejan de ser grupos de poder, ¿no? Corea del Norte, por ejemplo, se preserva mucho de abrir sus puertas porque preserva precisamente lo que es el conocimiento, o sea, el conocimiento, la línea de conocimiento del dragón. Cuando esta línea de conocimiento del dragón se lleve a la práctica y se convierta en lo que es el conocimiento, pasa a ser sabiduría, ya entraremos un poco en un paso más de lo que es la historia de la humanidad. Esa humanidad que detrás de lo aparente quiere hacer, como le llamamos humanidad con H mayúscula, ¿no? Que ya tiene una serie de escalas, desde el humano que vive en la inconsciencia, pasa desde la consciencia a ser humano con H mayúscula, luego da un paso más en el escalafón que pasa a ser Virya, de Virya luego pasa a ser, si no recuerdo mal, en la escala era, me parece que es Lúsfero, o sea que... ¿Perdón? Lúsfero, y luego llega a digamos, digamos nuestra escala, ¿no? Como especie. Vale. No sé si hay alguna cosita, para no hacerlo más largo, alguna cosita que se te haya quedado importante que decir, José. Prácticamente nada, simplemente era importante comentar lo de las líneas. Comentar también, bueno, tenemos también en el blog esos últimos informes por el tema de Contacto ET, que hemos venido desde hace ya unos años, desde los mundos superiores, por así decirlo, que a Morfeo, en este caso, sí que son mensajes, no canalizaciones, son mensajes que tienen su codificación, y él ha ido transmitiendo una serie de pautas y de sucesos que con el tiempo interpretados se han venido un poco confirmando en los artículos y tal, ¿no? Trabajamos con la visión remota, que también hay gente en el grupo que también trabaja la visión remota y de hecho publican, y también trabajamos con las canalizaciones, pero bueno, estas dos últimas, te digo, son como canales que son abiertos. Se puede infiltrar cualquier tipo de entidad de fuera que puede transmitir, o sea, puede suplantar realmente un interés determinado. En el caso de los últimos informes de los mundos superiores, es una información que se recibe como paquetes de datos, luego hay que ordenarlos para darle sentido, y cuando tú lo lees es una información totalmente, ¿cómo te diría?, que desconcierta, ¿no? Porque hay que saber interpretarla, o sea, ¿cómo te dirá? No es una información directa, esto, punto, ¿no? O sea, sino que la información viene y hay que trabajarla porque precisamente el fuerte que tenemos nosotros como proyectores de consciencia y de realidad que somos es precisamente la imaginación. Dicen que todo lo que fue creado primeramente fue imaginado, ¿verdad? O sea, fíjate el poder de la imaginación, ¿no? Pero digamos que esa necesidad de crear se contradice con el deseo de ilusionarse. Es la ilusión de todos los días que te toca la lotería, es la ilusión, es una ilusión. Eso claro. No lo niegan, ¿vale? Claro. Entonces, por eso te digo que ese juego de palabras, es lo que decía nuestro común amigo, cuando las palabras pierden su significado, ¿verdad?, la gente termina por no entenderse.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna persona que quiera hacer alguna pregunta Yo concreta? quisiera preguntarte, estuve aquí en la presentación del gran evento y yo quisiera preguntarte, ¿va a ocurrir eso? Porque Va a haber un gran evento. yo sé que va a ocurrir. Indefectiblemente. Yo sé que va a ocurrir indefectiblemente, yo lo sé, pero quisiera tu opinión un poquito y, bueno, agradecerte tu presencia en Barcelona, ¿no? Muchas gracias, la verdad es un placer estar con Tienes vosotros un y sobre todo la vuestra de haber querido estar aquí. Nuestra percepción es que va a suceder y lo que preveemos dentro de esa ecuación o esa ecuación de improbabilidad que es la que se va a dar es que al final esto se resuelva con un gran reseteo. Es decir, que ese, ya lo decía el maestro, ¿no? Que ese separar a los vivos de los muertos, sí, realmente sí, puede ser que los que en el momento, en esos 49 segundos, todos caeremos, unos se levantarán, pero otros permanecerán donde están. ¿Quiénes estarán? Pues bueno, los que realmente ya han hecho su trabajo y realmente ese juicio final. Los que estuvieron vivos, ¿no? Los que estuvieron vivos, claro, porque hasta el momento la inconsciencia que tenemos ahí fuera, el fútbol, tal, claro, son muertos en vida, claro. Pero es que Hollywood. Uno mismo dice, bueno, es que ya me he muerto varias veces. Claro. Y he nacido varias veces, o me he encontrado que estaba muerto. Puta, si te das cuenta de que estás muerto, estás jodido. Es así, sí. Realmente es lo que te digo, toda esta inconsciencia, y lo digo también por la cercanía de la gente que quiero y me importa, no puedes evitar que cada uno tenga su proceso, pero llega un momento en que hasta cierto punto tienes que admitir que el proceso tiene un final y uno tiene que empezar o una tiene que empezar a dar otros pasos desde la consciencia. No sirve saber yo ya lo sé y a mí no me engañan, ¿no? Si sigo en mi casa, estoy de alguna manera pues colaborando para que todo este sistema siga funcionando. ¿Cómo se puede combatir esto con la consciencia? Pues bueno, desde la consciencia, por ejemplo, ya te digo, no hay que ver rivalidades, hay que ver personas, y hay que ver humanos y hay que ver dónde están los demonios. Orquestar los intereses de los demonios es hacer su juego. Cuando tú partes de esta dualidad que te estoy describiendo, no tiene sentido estar hablando de protagonismos políticos, territoriales, de lengua, deportivos, no tiene sentido. Un deporte puede ser Es como una salsa con diferentes condimentos, como en un comentario que leí por ahí. Sí, correcto, es así. Entonces es una pena a veces que bueno, cada uno, a ver, quien me esté viendo dirá, bueno, este se cree un iluminado, ¿no? En absoluto, yo no soy ningún iluminado. Soy alguien que hace un trabajo y trata de transmitir una experiencia en base a lo que hago. Si con esto alguien le puede hacer un clic y mañana hace un poquito más, mejor pago y mejor servicio que uno puede hacer hacia los demás. Desde ese punto hubo un programa en la última temporada, no sé si era el número 42, que era tuyo, que hablaba Sí. de la gran cosecha. Sí. Entonces yo, cuando lo visioné, que lo vi en el móvil, porque he perdido contacto con tener un ordenador en casa, etcétera, ya sabes que las influencias te fastidian para que no puedas... se lo enseñé a gente, y se perdió el vídeo. No Sí. sé qué coño pasó con No él. se perdió, te explico. O sea, Aquí- creo que quedó como privado, porque eres tú. Sí, te explico. Ahí explicabas eso. Y dije, ostras. Sí, pero lo apliqué desde una visión particular, porque lo que hicimos en esa última temporada de explicar justamente esto, desde Geápolis, Sí, por ejemplo, exacto. yo lo que transmití es mi visión particular, Correcto. pero no es la oficial, No. es un trabajo particular. Sí. Y hubieron muchos lectores que se confundieron pensando que mi visión era la de DLA. Entonces Morfeo, con buen criterio, tuvo que tomar la decisión de decir, esto lo aparto, porque realmente lo que yo visioné estaba afectado por la ilusión también de lo que he leído y he estado impactado por precisamente por lo que cuenta la Biblia, ¿no? Esa gran cosecha, ¿cómo se hará? Pues bueno, yo no sé, en ese momento lo que vi, a ver, dentro de la superlatividad, de la ecuación de superlatividad, eso puede darse, pero es muy improbable. Entonces, claro, la mejor manera de no confundir era dejar ese programa apartado. Pero lo que no se logró transmitir para que la gente viera es que era una visión, cada uno de los espacios, particular y desde un punto de vista particular. Es un trabajo nuestro individual. Era una visión tuya del gran evento. Correcto. Entonces yo, como buscaba a través de ese vídeo mostrarle a la gente un pequeño choque para que despierta, compadre, está pasando algo, investiga, estudia, Claro. Deja de ver las tonterías, las pendejadas del puto fútbol de mierda y la madre que los parió. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, Perfectamente. En ese sentido tengo que pedir disculpas por si pude ofuscar a
más de un lector yo que me vio ese quedo con las programa. ganas de poderlo descargar Sí. y tenerlo y poderlo visionar tranquilamente porque Sí. era muy guapo lo que explicabas. Muy Sí, la verdad que como guión de película comentamos el día es... de ¿te acuerdas? Sí. Dije, no voy a De hecho, perder yo la- también no lo voy a vi y perder- dije, Sí. no voy a perder la ocasión de Pienso lo preguntárselo a mismo. José. Sí, pero de hecho los últimos informes, si lo habéis leído, ahí se habla que no va a haber una intervención de fuera. Esta semana, el antepenúltimo, penúltimo, que lo comentábamos, ahí se hablaba de que Va a ser digamos, interno. va a ser el cambio, ese eje va a ser interno. Por interno, yo personalmente, no hablo ahora mismo como te hablo de mi impresión. Veo tres opciones. Una intervención de la naturaleza, como ha podido suceder a lo largo de eones en la historia de la Tierra. Sí, cambio de polo, Un bueno. cambio de polos, puede ser cambio de las aguas, unos continentes que se sumergen y otros que emergen, que antes estuvieron emergidos y ahora están sumergidos. Entonces, esa puede ser una alternativa que la veo factible y probable. Veo otra que también puede ser que los que están entre nosotros se manifiesten como la esencia que tienen. Y veo otra tercera, que quizá sea la más probable de las tres, y es la caída de la mentira y que se caiga toda la mentira en la que ha venido sustentándose la cábala y el sionismo desde hace 3000 años. Si, como comentábamos antes, por ejemplo, Alemania terminó de pagar los costes de la Primera Guerra Mundial en 2010, si no recuerdo mal es esa fecha, imagínate si una raza, la raza, por ejemplo, judía, su sionismo, que antes fue el Gran Sanedrín, evolucionó la Iglesia, etcétera, 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 tuvieran que pagar a la humanidad los 3000 años que llevan de mentira. La institución del Estado, o sea, ¿eso qué precio tiene? Probablemente en el planeta no tendrían sitio donde esconderse. Es decir, si el Holocausto, alguna reflexión, llegara a demostrarse que no es lo que es, de ahí mi deducción de por qué tratan de protegerlo con leyes, si eso se demuestra que no es como fue, entonces ¿qué sentido tiene el Estado de Israel? Los 30 millones de muertos que hay desde que se constituye el Estado de Israel, ¿qué explicación le das? O sea, hemos vivido una fantasía, una ficción que ha costado millones de vidas y los palestinos desplazados. Eso tiene que saber. Claro. Si eso sucediera, Bueno, hay gente que ahí no. sería... Hay gente que aunque se lo Yo lo he sabido. Ellos Que lo también pon- tienen su Yo lo he plan de sabido. vida, ¿no? ¿Quién? Perdón. Los sionistas también tienen plan de vida. ¿Plan de vida en qué sentido? El guión escrito de su vida, igual que nosotros. un guión. Ellos tienen, ellos tienen la agenda propia de esa segunda línea de conocimiento que se le entrega, que es la de colonizar el planeta de demonios. Pero tienen su destino Claro. escrito igual que yo. Totalmente, sí. Ellos tienen su guión, pero lo tienen en la individualidad que representa a ese colectivo y como colectivo tienen su propia agenda. O sea, lo mismo que cualquier país tiene una agenda, el Vaticano tiene su agenda, ya te digo, en el momento de la historia que nos encontramos, Rusia, China son los nuevos actores, hay que ver qué es lo que pasa ahí. O sea, el sionismo, que ahora mismo, fíjate que, por ejemplo, la mayor parte, la mitad de los judíos del mundo residen en Estados Unidos, y Estados Unidos justamente es el 60% de la población profesa una religión que puede ser la cristiana con sus diversas iglesias y el propio judaísmo. O sea, son ahora mismo los que han tenido las riendas del mundo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, incluso ya desde que ganaron la primera, ¿no? O sea, que ganaron la primera entrando en 1917, que terminó en el año 1918, o sea que tiene gracia, pero claro, cuando un gigante se despierta, desestabiliza y decanta la balanza hacia el lado que quiere, ¿no? Entonces, termina lo mismo que terminó el Imperio Romano, terminó el Imperio de Gengis Khan, termina el Imperio Español, pues bueno, hay que entender que todos los imperios llegan a su fin. Y el imperialismo yanqui, pues llega el momento en que, pierde, o sea, termina la hegemonía que han venido manteniendo durante estos años, y sobre todo el sionismo, que no tiene patria, no tiene bandera, y ahora mismo está afincado allí. O sea, son los que controlan la Reserva Federal, el Banco Mundial, toda la economía y toda la especulación, que es, insisto, ya te lo dije antes, el verdadero cáncer de la humanidad, es la especulación y los bancos que están detrás de ellos, ¿no? En el momento todo eso se vaya fuera, probablemente este planeta será distinto. Pero creo que eso no se va a poder dar porque, insisto, que si se hubiera podido dar ese ejercicio del 33% de conocimiento, perdón, ese 33% de masa crítica, el escenario 1 que vamos a vivir, ya estamos viviendo... Ya estamos en ello. Sí, no estamos en él, indefectiblemente. Nosotros pensamos, ya te digo, sin ser
ya hemos dicho siempre que todo se mueve por acontecimientos, no por fechas. El tiempo lineal es una cuestión que inventa el hombre para, digamos, programarlo todo, ¿no? O sea, el segundo no lo ha definido la naturaleza, ¿no? Ni un pájaro sabe lo que es un segundo, ¿vale? Pero el tiempo lineal sí. Entonces, por eso nunca somos propensos a dar fechas. Pero sí que estimamos que este final de 26.000 años de un ciclo cosmogenético de la creación que termina ya, digamos que todo tiene, estamos en los segundos de descuento, ¿no? Terminan ahora, bueno, no en 2012, esa ya era, digamos, la etapa definitiva, ya de esto hablan bastante los mayas, sino que ese tiempo de demora que se da, ese plazo que se da, termina ahora mismo y o sea, nuestra previsión es que entre 2018, que ya está terminado, y 2021, Por ahí. el mundo vamos a vivir acontecimientos insólitos.